Yeshua HaMashiach. Amén, gloria a Dios. Y vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Estamos viendo en el libro de los Hechos. Hemos empezado con el capítulo 1 y hemos hablado de dos mensajes. Primeramente, acerca de las palabras de nuestro Señor de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, antes de ser recibido arriba. La semana pasada hablábamos del mensaje de que debemos nosotros escuchar, obedecer, perseverar y esperar. Amén. Esta semana, ya en este día, vamos a hablar del mensaje que lleva como título: Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Padre Santo. El cumplimiento de la promesa, y está basado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios, bendito tu nombre. ¿Sí? Amén, bendito tu nombre, Señor. Hechos 2, del 1 al 13. Y como de costumbre, vamos pues a estar entrando poco a poco, vamos a ir mirando el libro de los Hechos, vamos a ir analizando ciertos versículos en el transcurso de del mensaje, de la enseñanza, para poder entender un poco más el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama el cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo les había dicho a la iglesia, no se muevan de Jerusalén, esperen en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo, hasta que seáis bautizados, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ya conocemos el resto del mensaje, del versículo, y entonces vamos a mirar qué pasó. El Señor Jesucristo, voy a hacer un poquito el recuento. Después de su resurrección se le apareció a los apóstoles, a los suyos, y estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios por el tiempo de 40 días. 40 días, y fue cuando dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que venga sobre ustedes, hasta que sean bautizados, hasta que sean investidos, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Era la necesidad. Vimos la semana pasada que los apóstoles obedecieron la voz de Yahshua, se fueron para Jerusalén, se quedaron en el aposento alto donde estaban hospedados, y allí se congregaban alrededor de 120 personas en número. Y que en aquellos días Pedro, un poco inquieto por la silla vacía que había dejado Judas, se le adelantó al Señor para elegir al sucesor de Judas. Era necesario que alguien llenara esa silla vacía. Era necesario, era obligatorio, pero no debía ser en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. El tiempo de Pedro no era el tiempo del Señor. Cuando Pedro, inquieto, decide elegir al sucesor de Judas, no se preocupe, hermana, entonces se levanta con toda la congregación y eligen a uno. Y decimos que esa fue la elección de la carne. ¿Por qué? Porque no esperaron para poder elegir o para poder actuar realmente como Dios quería que ellos actuaran, o que la iglesia actuara, o que nosotros actuemos, es cuando venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Una persona sin la unción, sin la llenura, sin la cobertura del poder del Espíritu Santo, no tiene poder ni autoridad para hacer la obra de Dios. Necesita obligatoriamente ser llena del Espíritu Santo. Para cualquier asunto de la obra del Señor, sea grande o pequeño, necesita la unción. Y la unción no te la da Dios para que hagas show,
ni te la da Dios para llamar la atención, sino te la da Dios para predicar el mensaje de la palabra del Señor con autoridad y con poder, y obedecer la voz de Dios. Entonces, lo primero que vamos a mirar es, cuando habla del cumplimiento de la promesa, el primer tema es: Elohim envía su espíritu cuando nadie lo espera. Dios envía su espíritu cuando nadie lo espera. Aquí no es que yo, Señor, sí, Señor, envía tu espíritu y ya soy lleno del Espíritu Santo. En algunas ocasiones Dios envía su espíritu en momentos específicos y cuando Él quiere que el Espíritu Santo hable. No quiere decir con eso que yo no haya sido sellado. Somos sellados por el poder del Espíritu Santo y ahora somos propiedad de Dios. Pero cuando Dios quiere que tú hables, Él envía su Espíritu Santo para que tú lleves el mensaje de la palabra. Es el poder en el momento en que el Señor quiere actuar. Ahora miren lo que dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Algunas de las personas que están aquí saben lo que significa Pentecostés? Pentecostés. Bueno, no, cuando llega exactamente las lenguas de fuego se posan sobre cada pero dice uno. que el día del Pentecostés. ¿Qué día era el día del Pentecostés? Pentecostés. La venida del Espíritu Santo. ¿Alguien más me puede decir? Los 40 días. Los 40 días. Ándase Sí. en la cuaresma que le dicen. Si nosotros, o sea, no sabemos lo que es Pentecostés, los judíos tampoco. Para usted dígale a un judío la fiesta del Pentecostés, y el judío no le va a entender de qué está usted hablando. Dice: es que vamos a celebrar la fiesta del Pentecostés. Los judíos no saben lo que significa Pentecostés, y la mayoría de los cristianos tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Pentecostés no es ni español ni hebreo. Cuando nosotros nos tradujeron la palabra de Dios, la Reina Valera al español, Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no la tradujeron como tenía que ser. Entonces nos ponen Pentecostés, que es una palabra griega. La tradujeron del griego igual, o sea, no la tradujeron. Pero para nosotros saber lo que es el día del Pentecostés, primero, para los judíos, la fiesta del Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas judías que ellos celebran, que es la fiesta de Shavuot. Ya para un judío decirle Shavuot, la fiesta de Shavuot, para él ya es entendible. Pero para nosotros no entendemos lo que significa la fiesta de Shavuot. Y volvemos a quedar en las mismas. Ni Shavuot ni Pentecostés. Pero para entender lo que significa Pentecostés o Shavuot, yo tengo que saber lo que significa lo que la Biblia me interpreta. La fiesta de Shavuot era la fiesta llamada de la cosecha o la fiesta de las semanas. Era una fiesta de las semanas que tenía que celebrar el pueblo de Israel inmediatamente después de la Pascua y de los panes sin levadura. Después de la Pascua y los panes sin levadura venía la fiesta de Shavuot, o bien la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la semana. El Señor le dijo: mire, ustedes tienen que contar a partir de esta fecha 7 semanas. 7 semanas. Y al cumplirse las 7 semanas, ustedes me van a ofrecer una gavilla, me van a ofrecer las primicias de los frutos, las van a mecer en honor mío. Eso era lo que el Señor le estaba pidiendo o le pide al pueblo de Israel. La fiesta de Shavuot o las semanas son 7 semanas,
que si nosotros multiplicamos 7 por 7, 49. A los 49 días se cumplían las 7 semanas, o sea que el día 50 se celebraba o se celebra la fiesta de Shavuot o del Pentecostés. La fiesta para nosotros en español de la cosecha. Amén. Eso significa Pentecostés. Hoy por hoy hay iglesias que llaman, no, es que yo soy de la iglesia pentecostal. Y ni siquiera saben lo que significa pentecostal. Porque pentecostal no existe en la Biblia. Pero no saben ni lo que significa Pentecostés. Para él, la iglesia pentecostal significa la venida del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que significa Pentecostés. ¿Ya lo estamos viendo? Entonces, es la fiesta de la cosecha. La fiesta que estaban celebrando. Cuando llegó el día de la cosecha, la fiesta de la cosecha, seguramente los discípulos, los apóstoles, los discípulos, los 120, se estaban preparando para celebrar la fiesta de la cosecha. Era una de las 3 grandes fiestas que tenía o que tiene y que sigue celebrando el pueblo de Israel. Que era obligatorio que subiera Israel fuera, los israelitas fueran a Jerusalén, todo Israel fuera a Jerusalén a celebrar la fiesta. Ahora, es interesante que cuando llega el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí ya no dice que estaban en oración, ¿cierto? Estaban todos juntos, unánimes, seguramente preparándose para ir a celebrar la fiesta. Los 120 el número que estaban en el aposento alto no eran gentiles, sino judíos. Y por ser judíos, ellos entendían claramente lo que era esta fiesta de Shavuot. Y ya estaban preparados, y cuando están preparados, de repente, repentinamente, viene del cielo un estruendo. Suena un tremendo estruendo y cae, y dice como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Sabe lo que significa llenar? Es que yo coja y yo cuando tomo un vaso y le echo agua o le echo un líquido, el vaso puede estar la cuarta parte, puede estar la mitad, puede estar las 3/4 partes, pero mientras que no esté hasta el borde, el vaso no está lleno. Era necesario que esta llenura, o sea, quiere decir que al llenar, los discípulos, los 120 que estaban allí, quedaron sumergidos, porque eso es lo que significa bautismo. Eso es lo que significa ser investido. Estar sumergido en el Espíritu Santo. Estaban llenos, estaban allí moviéndose en el poder de Dios. Era el poder de Dios que se estaba moviendo a través de ellos, ya que ellos estaban en el Espíritu Santo. Ahora mira, esta llegada desde el Espíritu Santo nos habla de la voz de Dios cuando, ¿te acuerdas cuando en el Sinaí cae o desciende, no cae, desciende la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, que hace temblar el monte de Sinaí, que empieza a humear el monte y a sonar el shofar de Dios? La voz de Dios empezó a sonar en el Sinaí, y esta voz de Dios en el Sinaí estaba mostrando la gloria venidera que vendría sobre la iglesia en el día de la cosecha. Llegaba el día de la cosecha. Y mira lo que dice el Salmo 29, 7, 9. Dice, voz de Jehová, de Yahweh, que derrama llamas de fuego. A ver si tiene algo de relación con Hechos 2. Voz de Yahweh que derrama llamas de fuego. Voz de Yahweh que hace temblar el desierto. Hace temblar Yahweh el desierto de Cádiz. Voz de Yahweh que desgaja las encinas y desnuda los bosques.
en su templo, todo proclama su gloria. Cuando Dios habla, ahí estaba viendo la voz de Yahweh, de Jehová, que derrama llamas de fuego. Fue cuando Dios habla que el Espíritu Santo desciende en forma de llamas, de lenguas de fuego. Es la voz de Yahweh, es la voz del Señor la que derrama llamas de fuego, la que hace temblar ¿qué? El desierto. La voz del Señor hace temblar el desierto. Y hace temblar también, desgaja las encinas. Es el poder de Dios que todo tiembla a su presencia. Entonces aquí vemos que al caer el Espíritu Santo, repentinamente, cuando nadie lo estaba esperando, ellos estaban pidiendo la promesa, estaban orando por la promesa. Pero cuando menos la esperaban, vino sobre ellos el cumplimiento de la promesa. Esto es similar a cuando Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, regrese a la tierra con poder y gran gloria. Cuando venga a arrebatar su iglesia, vendrá cuando nadie lo espere, repentinamente, y se llevará a su iglesia. Pero mira esto, primero viene el poder de Dios, sopla. Yo quiero que te imagines si nosotros estuviéramos aquí, en este lugar, en esta casa, y de repente hubiera un estruendo poderoso que hiciera temblar la casa, un viento poderoso que hiciera que eso temblara. ¿Cuál sería la actitud de los vecinos al escuchar este estruendo? Al escuchar al sentir el poder de este gran viento. Dirían que les estalló algo. Algo pasó, algo pasa, algo pasa. Sí. No hubo un viento, hubo un estruendo, un viento, hubo una explosión. Sí. Y por eso repentinamente, posiblemente, estruendo, viento, llamas de fuego y un silencio. Y todo el mundo, ¿qué pasó? Sale todo el mundo a mirar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y sale todo este pueblo que estaban preparándose para la fiesta de Shavuot, para la fiesta de la cosecha, y salen corriendo al lugar que habían escuchado el estruendo, alguna explosión, una bomba, qué sé yo, y van a ver qué pasa. Y se acercan al lugar donde escucharon la explosión. Y cuando llegan al lugar donde escucharon la explosión, no encuentran destrucción alguna, no encuentran que nada haya pasado, pero encuentran a 120 personas allí en ese lugar. Vamos a ver qué sigue pasando. Amén. Entonces, primeramente los envían, y entonces estamos hablando de que quedaron sumergidos en el Espíritu. Dice la Biblia, la palabra del Señor dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 120 que habían allí, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu. El Ruach Kadosh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Escuchan un estruendo, escuchan una explosión, ven un viento, sienten un viento poderoso, un viento huracanado, ven lenguas de fuego, y ahora llegan a ese lugar y no ven destrucción, sino que ven personas que están llenas, sumergidas, completamente llenas. El Espíritu Santo rebosa sus vidas y están viendo que esas personas
Esos 120 números están hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Y viene gente, mire, dice que vivían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. De todas las naciones bajo el cielo. Cuando dice todas las naciones bajo el cielo, lógicamente está excluyendo a la América que nosotros conocemos, a Norteamérica, Centroamérica, la América Latina, la está excluyendo porque en ese entonces no sabían que existía una tierra al otro lado del mar. Pero todas la tierra conocida, había gente de todos los países de la tierra conocida que vivían en Jerusalén. Hayan venido de diferentes partes del mundo. Y llegan allí, y quizás muchos de ellos hablaban hebreo o arameo, pero otros no. Otros quizás eran personas que prosélitos de otras naciones que se habían convertido al judaísmo y hablaban su propio idioma. Y cuando ellos llegan allá y los escuchan hablar en su propia lengua, están asombrados, están aterrados, están atónitos y están escuchando una palabra profética para ellos. ¿Por qué era una palabra profética? Porque era el Espíritu Santo el que estaba fluyendo a través de ellos. Mira lo que dice en Números 11:25. Recuerda que descendió, ¿no? El Espíritu Santo descendió con poder, con gloria, con autoridad. Tembló voz de Jehová que desgaja las encinas, que hace temblar el desierto de Cádiz. Dice, entonces Yahweh, Jehová, descendió en la nube y le habló. ¿A quién le habló? A Moisés. Está hablando con Moisés. Luego tomó el espíritu que estaba en Moisés. O sea, el espíritu que estaba en Moisés era el espíritu de Dios, porque era Dios quien hablaba a través de Moisés. Era Dios quien mandaba a Moisés llevar su palabra. Y dice que toma del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos que Dios había mandado escoger de antemano, y los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó, ¿sabes lo que significa posarse, cierto? Venir encima y cubrirlos. Eso es posarse. Los cubrió. Se posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Fue el momento en que Dios escogió estos 70 para que fueran, para que hablaran, para que ministraran al pueblo la palabra de Dios. Lo hizo por una sola vez. Profetizaron y no lo volvieron a hacer. Pero en el Pentecostés viene el mismo espíritu que había descendido sobre Moisés, el mismo espíritu que había descendido sobre los 70, ahora desciende sobre los 120 que empiezan a hablar en la lengua de otras personas, en un idioma que no conocen, las maravillas de Dios, las maravillas de Elohim. Entonces mira esto, cuando tú te sumerges en el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo y te llena y tú estás sumergido, estás en el Espíritu, dentro del Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que entender bien que nosotros estamos en Cristo. La pregunta es, ¿está Cristo en mí o yo estoy en Cristo? ¿Está Dios en mí o yo estoy en Dios? ¿Sabes lo que pasa con Dios, con Elohim? Él llena toda la tierra. Lo llena todo, a todos en todo. Él lo llena todo. Y si Dios llena todo en todo, Yahshua llena todo en todo, quiere decir que nosotros estamos en Cristo, en Yahshua. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, estar dentro de Él. No es que Cristo esté dentro de nosotros. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en nosotros, están haciendo que nosotros seamos parte de la gloria de Dios.
pero nosotros estamos en Él. Ahora, esos estaban en el Espíritu Santo, y al estar en el Espíritu Santo habló a través de ellos. Debemos estar sumergidos en el Espíritu Santo. Ahora, eso nos habla que la palabra de Dios es para todas las naciones. La palabra de Elohim, la palabra de Dios a todas las naciones. Ya dijimos que vivían gente de todas las naciones en Jerusalén. Quiere decir con esto que estos pueblos, estas personas estaban reunidas allí, estaban representando a todas las naciones del mundo, a donde Yahshua le había mandado a sus discípulos que fueran y predicaran. Eso dice testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguimos leyendo, dice, estaban atónitos, versículo 7, y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran los convertidos al judaísmo. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira toda la cantidad de naciones, de personas que se reunieron alrededor de los 120. Esto está en Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11. Amén. Entonces, estaban representadas todas, absolutamente todas las naciones de la tierra, allí. Mira, la región de África más allá de Cirene, como todas las regiones conocidas del mundo estaban allí, mirando, escuchando a estos 120. Y quizás tú puedes llegar a un lugar donde hayan 120 personas o una multitud de personas y cada uno está hablando en un idioma diferente y tú no entiendes lo que dice este, no entiendes lo que dice este, pero entiendes lo que dice aquel. Y el otro está entendiendo lo que dice el otro, y él está entendiendo lo que dice aquel otro. Todos entendían, sabían que estaban hablando en el idioma que ellos habían nacido y estaban escuchando las maravillas de Dios. El Señor Jesucristo quiere que nosotros proclamemos en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, en la lengua que Él nos dio, las maravillas de Dios a las personas que hablan nuestra lengua. Hermano, lo que pasa es que mire, I'm sorry, brother, I don't speak English, only speaking Spanish. Si usted only speaking Spanish, háblele solo a los que hablan español. Pero si el Señor le da a usted la capacidad de hablar en inglés, de hablar en francés, y vous parlez francés, hable. Hablar italiano, hable. La lengua que Dios le dio, la capacidad para predicar con esa capacidad, ese lenguaje, las maravillas de Dios. Hermano, lo que pasa es que yo no sé hablarla, no conozco, no sé cómo empezar. Sumérjase. Deje que venga el Espíritu Santo, lo llene y sumérjase en el Espíritu. Espíritu Santo, sumérgeme en ti. Sumérgeme en ti, Señor. Eso no es un río. El Espíritu Santo no es un río como canta cierto cantante. Sumérgeme en el río de tu Espíritu, no es un río. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Más profundo que el mar. Insondable. Ese es el Espíritu Santo. Nos sumergimos en Él. Te dejas que Él sea quien ministre, que sea Él quien hable,
que seamos nosotros llevando el poder de la palabra de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero esa palabra no es la palabra que tú te inventas, ¿cierto? Hay mucha gente que se inventa la palabra, inventan la palabra, dicen hablar de parte de Dios, pero nunca han estado en el secreto de Dios. Inventan y llenan lugares inventando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser conforme a la palabra. La palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto es porque aún no les ha amanecido. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando te llena, te lleva a hablar su palabra. A hablar su palabra, ministrar la palabra de Dios, para que muchos procedan al arrepentimiento. Es el arrepentimiento. La palabra de Dios nos llama continuamente, desde Génesis hasta el Apocalipsis, al arrepentimiento, a volvernos a el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene que ir a todas las naciones. A todas las naciones. Amén. Ahora ya vamos a acabar. Nosotros, pues, para que la palabra de Dios vaya a todas las naciones, tiene que ir con la llenura y el poder del Espíritu Santo. De otra manera, entonces estaríamos actuando en nuestras propias fuerzas. Dejar que el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ahora, si yo recibí el Espíritu Santo, Señor, déjame estar sumergido en tu presencia, déjame conocerte. Señor, tu palabra me dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu de verdad, que el Espíritu que tú enviarías, Él me guiaría a toda la verdad, que tu Espíritu me enseñaría todas las cosas que están escritas en tu palabra y me las recordaría cuando yo las tuviera que hablar. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, entonces habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Cuando una persona dice estar llena del Espíritu Santo y no tiene la llenura del Espíritu Santo, habla palabras inflamadas, infladas, con levadura, escondiendo el veneno dentro. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra viva, eficaz, más cortante que todas las palabras filos, y que llama a toda la humanidad a que se arrepientan y que vuelvan sus ojos al único Dios fiel y verdadero. Amén. Y por último, voy a hablar del espíritu de burla y borrachera. Espíritu de burla y borrachera. Dice la palabra del Señor, Hechos 12 al 13, dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. ¿Qué estaban diciendo los que estaban haciendo los que decían que estaban borrachos? ¿Estaban dándole gloria a Dios? No. Se estaban burlando. Eso es lo que se llama el espíritu de burla y borrachera. Hay muchas personas, y hablábamos hace unos días pasados, de aquí de Toronto, Ontario, Canadá, que es donde nosotros predicamos, salió un predicador a llevar lo que se llamaba la bendición de Toronto. La bendición de Toronto. ¿Esa era la bendición de Toronto o del tonto? Yo no sé. Del Toronto o del totonto. No sé de quién sería. Pero de bendición no tenía nada. ¿Sabes por qué? La bendición de Toronto. Una cosa es la bendición de Toronto
y otra cosa es la bendición de Yahweh. Otra cosa es la bendición de Jehová. Otra cosa es la bendición de Yeshua. Otra cosa es la bendición de Jesús de Nazaret. Hay una diferencia muy grande. Y cuando yo digo Yahweh o Jehová, estoy hablando del mismo. Cuando yo digo Yahshua o Jesús, estoy hablando del mismo. Del único Dios. Una cosa es decir yo que voy con la bendición mía, la bendición de Toronto, la bendición de allá de la ciudad donde yo nací. ¿Y sabe lo que traía este hombre? Este hombre traía espíritu de risa y borrachera. Risa y borrachera. Y los decía, reciban el espíritu. Y entonces decían que se emborrachaban con el poder del Espíritu Santo. El Señor reprenda al diablo. Y entonces se quedaban borrachos y empezaban a reírse con una risa burlona, burlándose del poder y de la gloria de Dios. Hay muchos que por ahí que dicen que son pastores, que son apóstoles y hablan de borrachera espiritual. El espíritu de burla y de borrachera es un espíritu de demonios. Es un espíritu satánico. Es un espíritu que coge a la persona y la domina. La domina. De tal forma que la persona que tiene espíritu de borrachera y de burla no tiene control. No tiene control de sus acciones. Cuando una persona cae al suelo y empieza a sacudirse como una serpiente, es una persona que tiene espíritu de risa, de burla y de borrachera. No tiene control de sí misma. ¿Por qué? Porque viene el encantador de turno, y entonces les hace creer que ese es el poder del Espíritu Santo. Es un encantamiento. ¿Sabías tú eso? Un encantamiento, el encantador. Así como Janes y Jambres. ¿Saben quién es Janes y Jambres? He oído, pero no exacto. Janes y Jambres, de acuerdo a la tradición judía, eran los magos en la época de Moisés, que se resistían a la gloria de Dios. Estos que traen el espíritu de burla y de borrachera son personas que se resisten a la gloria de Dios. Y entonces se infiltran en las iglesias o hacen sus propias iglesias y introducen encubiertamente herejías para que aquellas personas que son crédulas, no creyentes, crédulos, y que son débiles en la fe, se crean toda la mentira y la basura que Satanás trae a través de ellos, a través de un espíritu de burla y borrachera. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no te trae a ti, no te trae a ti ese espíritu de burla y borrachera, te trae es poder de Dios. Poder de Dios. No te embriaga, no te emborracha, ni te produce risa. No te lo produce. Porque la Biblia dice que no os engañéis, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Una persona que diga que está borracha del Espíritu está excluida del reino de los cielos. Así de sencillo, excluida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara cuando dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, o con alcohol, o con cualquier bebida, no os embriaguéis con vino en lo cual hay
disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No dice sean borrachos, sean llenos y sean sobrios. Tenemos que estar llenos y andar en sobriedad, porque los que se emborrachan, de noche se emborrachan. El que se emborracha de noche es porque aún no le ha amanecido la luz de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? Ha venido sobre mí o sobre ti el poder del Espíritu Santo. Nos ha bautizado el Espíritu Santo. Hemos sentido que somos llenos. Hemos dejado que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros para que la palabra de Dios sea llevada a todas las naciones. O por el contrario, en nuestra vida está el espíritu de burla y borrachera. ¿De qué estoy lleno yo? ¿De qué he sido yo investido? ¿De qué estás lleno tú? ¿De qué has sido investido? ¿De qué? ¿De qué? Acuérdate esto, el Señor dice, Él nos mandó su Espíritu Santo cuando Él quiso. Y Él dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Judea, en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a pedir al Señor en esta tarde que sea Él llenándonos del poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser testigos de la gloria de Dios. Amén. Testigos de la gloria de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, para pedirte a Padre Santo del Cielo la gloria, que llenes nuestras vidas, Padre Santo, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que descienda sobre nosotros, Señor. Que, Señor, nosotros seamos bautizados, Señor, con tu gloria, Señor. Y que ese poder tuyo, Señor, fluya a través de nosotros, Señor, como ríos de agua viva, Padre Santo. Como ríos de agua viva, Señor, Dios mío, fluya, Señor, tu palabra en nuestra vida, Señor, Dios mío. Señor, porque tu palabra dice que el que cree en ti, como dice la Escritura, de nuestro interior fluirán ríos de agua de vida, Señor. Que tu palabra fluya, que tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que nos puedan transmitir, Señor, ver a través del internet, Señor, Dios mío. Señor, Dios mío, que si tu palabra, Señor, llega al corazón de ellos, Señor, ellos puedan ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Que aquellas personas, Señor, Dios mío, que en este momento, Señor Dios Todopoderoso, están involucradas, Señor Dios mío, en aquellas iglesias, pseudo iglesias, Señor Dios mío, del espíritu de burla y borrachera, Señor Dios mío, puedan, Señor, recapacitar, tomar, Señor, la decisión de salir de allí. Tu palabra dice, salir de allí, huid de ellos, pueblo mío. Señor, aquellos, Señor, que están, Señor, sedientos de ti, puedan buscarte a ti, el único Dios verdadero, y conocer tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Mis amados, el Señor les bendiga, y de esta manera, entonces, quedamos despedidos, esperando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Amén. Nos podemos saludar en el amor del Señor. Gloria a Dios.